eskerrik asko etortzeagatik. Gaur da apirileko saioa, gaurko gonbidatua da Rafa Berrio. ¿Se oye, no? Ez da entzuten? Bai. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik, eguraldi bikaina egiten du. Kalean egoteko ere. Eta ia hilero bezala, martxoan ez genuelako egin, hemen gaude, azken ostegunez berri irakurtzen zikloari ekiteko. Gaurko gonbidatua, Rafa Berrio da, kantu idazle eta kantu egilea, batez ere oso estimatua gure aldetik, kantu egile bezala, besterentzat eta bere buruarentzat egin dituen kantuengatik. Estimatua baita ere irakurle zorrotza delako eta ikusten genuen gure zikloan leku berezi izan zezakela. Aukeratu den liburua Pio Barojaren Bitrina Pintoreska da. Bitrina Pintoreska esan dezagun 1925ean Espainiako Bigarren Errepublika garaian idatzitako artikulu batzuetan oinarritzen dela. Decía que hoy es último jueves de abril. Como casi todos los meses, estamos en el ciclo releyendo, en el que invitamos a una persona, a un artista, a un creador, a un lector, que nos parece especial a que nos relea libremente un libro. En esta ocasión tenemos como invitado a Rafa Berrio, escritor y compositor y escritor de canciones, para otros y para su carrera en solitario, que tendrá un nuevo disco dentro de pocos días. 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Y el libro que nos ha elegido para que él haga su relectura particular es Vitrina Pintoresca de Pío Baroja, aunque él se explayará libremente sobre otros libros, sobre el diario o la correspondencia de Pío Baroja, etc. Entonces, pues, Rafael, en este caso, nos hará lo que le plazca, pues porque para eso le hemos invitado hoy. Entonces, pues gracias por estar aquí otra vez y vale, Gracias. Soy el rata primero y yo el segundo y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad es cuando más tranquilos vivamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura. Yo puedo hacer lo que quiera realmente en el avión. Si yo me quedara así durante 60 minutos, ¿no? Mirándome las uñas todo el rato, ¿me pagaríais lo mismo? Va a ser licenciado sin ir a presidio. Va a ser licenciado sin ir a presidio. Esto me encanta. Le voy a decir a Semperena que vamos a hacer una versión de esto. Para empezar la carrera hay que tener vocación, viendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, viendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, porque allí tan solo se puede apreciar lo que vale luego tener libertad. Por más que saliendo, siempre grito yo, vivan las cadenas y parecen buenas y son de reloj.
guardias. Son ratas. En los tranvías y ribes, en los tranvías y ribes, y donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación. Damos funciones gratuitas de prestidigitación. No hay portamonedas que se encueste cuando le diquea uno de los tres. Y si hay un primo que tenga metal, se le da al primo que sea el primo, un primo carnal. Lu que es el talento, Lu que es la mollera, a ver si este chisme lo inventa cualquiera. Lu menos se nos deshace que vamos tras de sus niños, y gracias a este caletre por fin los hemos cogido. Caiga la trampa, con precaución, que se va a largar, ya tenemos dentro el ratón. Buenísimo. Este servicio pronto saldrá y ya las decenas de alimentaria. Los ratas se van burlando de los guardias. Bueno. ¿Cómo dar principio a esto, no? Estaba pensando antes, ¿no?, que hay una edad, más o menos entre los, no sé, quizá entre los 40, entre los 50 años, en la que uno se cansa de leer novelas, ¿no? Se cansa de leer ficción y se adentra en este género tan melancólico que son las memorias, la autobiografía, la biografía, ¿no? Es un género terriblemente melancólico, yo no lo recomiendo, pero... Y bueno, cuando John Benito y Beñat me pidieron, bueno, a quien agradezco el honor, me propusieron para el ciclo Relecturas, pues estuve dudando entre un tomo biográfico estupendo de Jaime Gil de Viedma, escrito por Miguel Dalmau, que me encantó, y por las memorias de Pío Baroja, que están aquí, desde la última vuelta del camino. Al final me decidí por Baroja, ¿no? Pero el problema es que seleccionar de entre las miles de anécdotas, personajes, pensamientos, peripecias de esta obra, y aún falta un volumen más que no lo he traído porque pesa mucho, de esta obra monumental, ¿no? Tan llena de erudición como de menudencias y bagatelas, ¿no? Este cajón desastre inmenso, ¿no?, que es esta obra, ¿no?, hay de todo. Y en eso estaba un poco pensando a ver qué sacar de ahí, cuando un poco al descuido pues di con una anécdota, una página en la que Baroja refiere una anécdota que le ha pasado, y eso es lo que me dio un poco la clave, ¿no? Cuenta Baroja que hacia el mes de abril, ya habiendo escrito él ya buena parte de sus memorias, hacia el mes de abril, ya cuando la umbría un poco ya calienta, él ya salía al Parque del Retiro madrileño, ¿no?, todas las mañanas, muy temprano, antes de empezar a escribir. Y ocasionalmente se cruzaba con una elegante dama vestida de negro, muy romántica, misteriosa. A esa dama la acompañaba una joven sobrina suya, también, iban las dos damas, sobrina y tía, y intercambiaban de vez en cuando algunas palabritas por el Retiro. Y un día la joven sobrina, que resultó ser muy aficionada a la literatura y muy leída, pues se atrevió a decirle a don Pío que había leído sus memorias, ¿no? Le dijo: ¿sabe usted que he leído el primer tomo de sus memorias? ¿Ah, sí?, se sorprendió Baroja. Sí, le dijo ella, no comprendo por qué se dedica usted a la chismografía. Baroja se defiende como puede. Yo supongo que todas las memorias son un poco anécdotas y otro poco chismografía. No, dice categórica la sobrina. Yo creo que una persona con afición por su oficio ha tenido que sacar alguna consecuencia de su trabajo, y parece lógico que la diga con más o menos palabras.
Baroja le responde, pues mire usted, yo andaba huyendo precisamente de esa pedagogía. Y la conversación continúa entre ellos, entre Baroja y la sobrinita, es muy chispeante, se enzarzan, Baroja relativiza, a sus 70 años ya es un hombre descreído, lógicamente, de todo. Dice que escribe sin heroísmo, eso me encanta, ¿no? Escribo sin heroísmo, que escribe medio en serio, medio en broma, en fin. Pues bien, es esa chismografía la que he decidido extraer de estas páginas para que pasemos un buen rato juntos, una especie de crónica rosa, ¿no? Para deleitarnos un poco con el vitriolo barojiano, tan conocido, ¿no? Con el alacrán que fue Don Pío, con el sarcasmo demoledor de su mirada, con la acrimonia de sus opiniones, siempre geniales. Y, en definitiva, para gritar con él el famoso estribillo de la generación del 98, ¿no? Que se disputaban entre Zorín, Baroja y Valle, ¿no? De viva la bagatela, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hacer. Una rafaguita. Y bueno, El día menos pensado pasa una barbaridad. primer ataque a un peso pesado. Galdós, Benito Pérez Galdós. Baroja habla de Galdós. Galdós tenía condiciones para hacer algo importante, pero pensaba sobre todo en el éxito y en el dinero. Don Benito debía ser un hombre un poco lioso y hasta trapacero, porque por lo que yo pude notar le hicieron víctima de reclamaciones y de chantajes. Más reproches. Galdós, cuando publicaba un libro, agasajaba a los críticos, escribía cartas a los directores de periódicos de Madrid y de provincias, halagándolos, haciéndose el humilde. En muchas conversaciones pude comprobar que en cuestión de delicadeza por las personas no era un hombre que tuviera muchos escrúpulos. Baroja sigue poniéndole verde a Galdós. Era indudablemente un novelista hábil y fecundo, pero no un gran hombre. No había en él la más ligera posibilidad de heroísmo. Y sigue, porque en literatura se puede ser un cínico y un depravado como Paul Verlaine, se puede ser un satánico como Baudelaire, se puede ser un ególatra como Nietzsche, pero no se puede ser un cuco que disimule ante el público sus pequeñas artimañas y sus intrigas. Continuamos con galería de personajes. Otro peso pesado, Valle Inclán, ¿no? En cierto modo su amigo de peripecias de la bohemia madrileña, ¿no? Valle, Ramón María. Dice Valle Inclán, empieza diciendo: Valle Inclán no era un hombre de cara bonita, ni mucho menos. Tenía restos de escrófulo en el cuello, la nariz un poco de alcuza, los ojos turbios e inexpresivos, la barba rala y deshilachada, la cabeza piriforme. Sin embargo, para muchos era algo así como un gigante y hasta un Apolo. Muy bien. Ahora queríamos saber cómo tiene la voz Valle Inclán, que era lo que nos faltaba físicamente. Valle Inclán tenía la voz más bien aguda y chillona. Más adelante. Tenía una aspiración a la gloria como ninguno de sus compañeros. Tenía una voluntad tensa y firme que contrastaba con la de los demás, floja y desmayada. Eso es muy típico de Baroja, ¿no? Una apreciación favorable en detrimento de la otra parte, ¿no? Una voluntad tensa y firme que contrastaba con la de los demás, floja y desmayada. De paso aprovecha para... Sigue diciendo, Valle Inclán tenía una serie de ambiciones completamente corrientes y burguesas. Pensábamos que era un bohemio. Tenía el entusiasmo aristocrático y el de la gloria, que en él a la gente le parecía muy bien.
más desdén barogiano. Sus opiniones para mí no valían gran cosa. Y ahora una confidencia que ya nos imaginábamos. Yo no tengo para qué confesar que la teoría y la técnica literaria de Valle-Inclán no me producían ningún entusiasmo. Baroja cuenta un episodio genial en que un día le visita a Valle a su casa, ¿no? Están hablando de literatura y Baroja se acerca a la biblioteca para coger un libro del que estaban hablando, se sube a una silla coja. En aquel tiempo, Baroja tenía por lo visto un perrito en casa llamado Yoc, del cual dice que era demasiado sentimental, ¿no? El propio Baroja, ¿no? Pues bien, en el instante en que Baroja se sube a la sillita para coger el libro, el perrito se acerca a Valle, reclamando quizá una caricia, como es lógico en los perros, y Baroja ve de soslayo desde lo alto de la silla como Valle-Inclán le da un golpe con la punta del zapato en el hocico y que Yoc se aleja gimiendo. El gesto le parece a Baroja tan lamentable, tan estúpido, que a punto dice estuvo de insultar a Valle. Sin embargo, alega que el poco equilibrio que tenía sobre la silla le impidió hacerlo. Contuvo su desagrado, se bajó de la silla y le despidió a Valle aduciendo ocupaciones urgentes. Así que don Pío tenía mucho dominio de sí mismo. Vamos a hablar un poco de las tertulias, ¿no? Estamos a principios del siglo XX, los primeros años, ¿no?, del siglo. En aquellos tiempos, dice Baroja, hubo en Madrid 3 tertulias literarias importantes: la de Ortega y Gasset, la de Gómez de la Serna y la de Valle-Inclán, nada menos. Y dice Baroja de ellas, la de Ortega y Gasset estaba formada por la admiración por el divo, o sea, Ortega. Cosa natural, porque Ortega es un hombre de mucho talento y que habla aún mejor que escribe. La tertulia de Gómez de la Serna, a la cual yo no he asistido, estaba al parecer calcada de las de París. Era como estas, defensora de todas las extravagancias de última hora y al mismo tiempo de un practicismo próximo a la cuquería. La tertulia de Valle-Inclán era la tradicional murmuración maliciosa. Uno era un borracho, el otro era un tonto, al otro le engañaba su mujer, etcétera, etcétera. Y volviendo un poco a Valle-Inclán, pues, vamos con una apreciación envenenada y una anécdota, ¿no? Dice Valle, Valle-Inclán se hallaba entonces en el apogeo de la altivez y de la impertinencia, lo cual ha estado siempre dentro de la tradición literaria, altivez e impertinencia. Y Baroja refiere un suceso, ¿no? Una noche asistieron al teatro todos, un grupo de amigos, entre los que se encontraba Valle-Inclán, el propio Baroja. En el palco, Valle-Inclán montó una bulla, se armó un escándalo, el público se puso en pie, llegaron los municipales, se los llevaron a todos los artistas a comisaría, Baroja incluido. Allí el comisario les tomó filiación uno por uno. Cuando le llegó el turno a Valle-Inclán, le preguntó, ¿cómo se llama usted? Don Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro, contestó con aire sarcástico. Profesión, coronel general de los ejércitos mexicanos. Domicilio, calle de Calvo Asensio, Palacio. Y parece ser que se rió burlonamente. Entonces el comisario le advirtió en voz baja, si sigue usted por ese camino va a ir usted atado codo con codo a la cárcel. Allí las jactancias se acabaron, dice Baroja. Y Baroja cuenta que años después alguien que no sabía que él había presenciado este episodio le contaba la escena queriendo demostrar que Valle-Inclán se había reído, se había burlado del comisario. Baroja dice, hay que ser un poco cándido para creer esas cosas. Nadie se puede burlar claramente del que tiene posibilidades de meterle a uno a la cárcel ipso facto, como dicen los que quieren decir alguna palabra en latín. Seguimos. De Ortega y Gasset, que antes ha salido, ¿no?, con la tertulia, que junto con Azorín es prácticamente de los únicos, Azorín y Ortega, de los que no habla
no hay ataques contra ellos, ¿no? Digamos. No hay ataques. Sin embargo, sí hay reticencias, ¿no? Por ejemplo, dice, Ortega, brillante como literato, no creo que sea un gran filósofo. Ya estamos aguando la fiesta. Por cierto, de Azorín, su gran amigo a lo largo de los años, hasta el final, ¿no? Pues dice de Azorín, está muy bien, pero es muy poco novelista. No le gusta el misterio ni lo dramático y huye de todo ello y parece que su ideal es lo estático y la desilusión de la vida ante una luz clara. Esto de la luz clara es una obsesión de Baroja, la luz fuerte del Mediterráneo. De Ramón Gómez de la Serna, vamos a ver, de Ramón a secas, ¿no? Como le gustaba a él que le llamaran, ¿no? El inclasificable vanguardista de la generación del 14, un poco más joven, claro, que Baroja. Ramón Gómez de la Serna, el ataque, enésimo ataque, ¿no? Vamos a ver, dice, creo que no se sacará nada, todo es bazofia, jerigonza de la época, no tiene exactitud, no tiene gracia, son gesticulaciones del momento de las que no queda nada. Continúa. A mí me pareció siempre un hombre sin gracia, de una abundancia fofa, un sinsorgo, como dicen en Bilbao. Y continúa en otro más adelante. Era una mezcla rara de cubista y conservador, una simbiosis hecha con una habilidad y una cuquería propia de una dueña de pensión para jóvenes prudentes de clase acomodada. Cuquería, esto, los astutos, los taimados, los calculadores, no lo perdona Baroja. Dice, Gómez de la Serna debió creer que se sacrificaba cuando leyó en un circo unas cuartillas montado en un elefante. Es un episodio muy conocido, ¿no? A mí no me produjo la menor emoción el saberlo. Lo mismo me hubiese dado que las hubiera leído sobre un caballo o sobre un asno. Baroja no está de humor para nada. Bueno, seguimos un poco para adelante con Armando Palacio Valdés, era un casi olvidado, ¿no? Sin embargo, es asturiano, ¿no? El novelista, sin embargo, fue un superventas, ¿no? Fue millonario, fue un hombre que tuvo muchísimo éxito, ¿no? En su momento, con Hermanas al Sulpicio, sobre todo. Es 20 años más viejo que Baroja, de todos modos. Pero bueno, Baroja dice de Armando Palacio Valdés, desde el primer momento, Baroja retira el velo de los ojos, es una manía también que tiene. Desde el primer momento me di cuenta yo que era un hombre muy vanidoso y que disfrazaba su suficiencia con un aire de modestia fingida. Y dice más adelante, yo creo que Palacio Valdés es muy pobre, de los peores de su tiempo, siempre vacilante, ramplón y sobre todo vulgar. No hay perdón para Palacio Valdés. De doña Emilia Pardo Bazán, de la Pardo Bazán, ¿os imagináis que Baroja va a decirle alguna galantería, alguna flor? No, necuacuam. Dice, yo creo que la misma doña Emilia, que escribía muy bien, según decían, no tenía sentido literario ni filosófico ninguno. Y dice más adelante, la Pardo Bazán no me interesó nunca, ni como mujer ni como escritora. Como mujer era de una obesidad desagradable. Y como escritora, todo eso del casticismo y del lenguaje, no he tenido yo muchas condiciones para sentirlo. Bueno, sé que algunas mujeres, o también algunos de vosotros, de vosotras, estaréis igual pensando qué pasa aquí con la cuota femenina, ¿no? Un poco, ¿no? Igual me meten en un jardín. Escritoras de la generación del 98, a verlas las hubo, ¿no? Por ejemplo, hice aquí una lista, ¿no? Carmen de Burgos, Dolores Moncerdá, Catalina Albert, María Lejárraga, Sofía Pérez Casanova, Concha Espina.
Lamentablemente Baroja no habla de ellas en sus memorias, más que de la Pardo Bazán, en fin, como mujeres ilustres o célebres, ¿no? Sin embargo, esto entre paréntesis, Baroja está muy lejos de ser un misógino, como muchas veces se le ha tachado, ¿no? Al contrario, yo creo que, leyendo detenidamente las memorias, están llenas de apreciaciones sobre la mujer y el mundo femenino con un tono muy admirativo y muy respetuoso siempre, ¿no? Aunque con un deje quizá de decepción, entiendo, o de cierta amargura. Adivinamos, no sé, quizá una torpeza para entablar relaciones, o una timidez, una hiperestesia, como él le gusta esa palabra, ¿no? Como dice él. Por ejemplo, veamos algún ejemplo, ¿no?, de lo que dice de las mujeres, ¿no? La receta para que las mujeres hagan caso de un hombre es sencillísima. Consiste en ser joven, guapo, fuerte y bien plantado. Lo demás, hablar o no hablar, galantear o no galantear, es accesorio. Y bueno, encontré un párrafo que quizá sea la explicación de ese deje de decepción barojiano, ¿no? Que no misoginia, insisto, ¿no? La explicación quizá de su... Bueno, eso es mucho decir, pero bueno, vamos a jugar a la explicación de su soltería, de su condición de mutilsarra, ¿no? A conciencia, mutilsarra, conciencia. Estas palabras que siguen, ¿no?, rezuman desilusión, pero están dichas con todo miramiento, sin embargo, ¿no?, si os fijáis. Dice Baroja: el joven romántico del siglo XIX fue un tipo que soñó con una mujer ideal, pálida, amable y comprensiva, que seguramente no ha existido en los países meridionales, quizá tampoco en los del norte. La mujer de esa época, que no estaba inspirada en la literatura del tiempo, era una mujer adaptada al medio ambiente y a la tradición de su país. Era una mujer que se podía llamar práctica y realista. Entre el tipo como yo, individualista acérrimo, que había absorbido los sueños de Dickens, de Ibsen, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Paul Verlaine, y la mujer de familia con un sentido tradicional y social, era imposible el buen acuerdo. Dice, un párrafo corto, dice: la insinuación constante del hombre rebelde de mi tiempo para la mujer que pretendía era decirle con más o menos claridad: rompe con el medio. Del otro lado, la recomendación clara o velada de la mujer para su galanteador, que le parecía extravagante, era la contraria: acomódate al medio. Bueno, unas pequeñas pinceladas, porque eso está lleno de miles de anécdotas y de reflexiones sobre el tema, ¿no? Pero vamos a seguir un poco con la galería de literatos, que era un poco lo que nos venía aquí a cuento, ¿no? Uno muy gracioso de Ramón de Campoamor, ¿no?, del poeta Campoamor, del asturiano, ¿no?, mucho más viejo que Baroja, claro, el realismo, ¿no? El dulce poeta que dicen que escribía versos en la seda de los abanicos de las damas principales, ¿no?, y a quien detestaban los modernistas y los de la generación del 98, claro está. De Ramón de Campoamor dice Baroja: Campoamor afirmó que las doctrinas de Darwin eran de un mozo de mulas. Este buen hombre, el autor de las Doloras, creía que sus aleluyas y sus versitos de pastelería eran de mucha más trascendencia que el evolucionismo de Darwin. De Cervantes, hoy precisamente, 23 de abril, que se cumple aniversario de la muerte, ¿no?, de Cervantes. Y aquí no se libra nadie, también caen todos los mitos. De Cervantes: es para mí un escritor poco simpático. Tiene la perfidia del que ha pactado con el enemigo, la iglesia, la aristocracia, el poder, y lo disimula. Filosóficamente, a pesar de su amor por el Renacimiento, me parece vulgar y pedestre, pero, admite, está por encima de todos sus contemporáneos por el acierto de una invención
la de Don Quijote y Sancho, que es en literatura lo que el descubrimiento de Newton es en física. De los naturalistas franceses, por meterlos en un saco, dice: yo no tuve ningún entusiasmo por los escritores naturalistas. Todos ellos me han parecido de una pesadez y de un aburrimiento insoportable. No he podido leer completo Madame Bovary, ni Salammbô, ni ninguna de las novelas de Zola, ni de Daudet, ni de Huysmans. Me parecen escritores tan aburridos como Chateaubriand o como Rousseau. Un breve pim pam pum en fogonazos. Barbey d'Aurevilly, de lo más petulante y güero del mundo. Molière, es un triste. De Julio Verne, otro escritor francés, Julio Verne, que a mí ahora no me gusta nada ni me divierte, pero creo que merecía un estudio psicológico. No sabemos si esto último es un halago o una puya. Merecía un estudio psicológico. Aquí llegamos a un escritor, igual que antes con Palacio Valdés, ¿no? También Blasco Ibáñez, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez, el valenciano, ¿no? Que fue también millonario. Quiero recordar que debía ser el escritor mejor pagado de su tiempo en todo el mundo, seguramente. Sus libros se traducían a montones de idiomas, tenían un éxito enorme en Estados Unidos incluso. Superventas. Otro meridional por el que sentía profunda antipatía Baroja, ¿no? Dice de Blasco Ibáñez: evidentemente es un buen novelista, sabe componer, escribe claro, pero para mí es aburrido. Es un conjunto de perfecciones vulgares y mostrencas que a mí me ahoga. Tiene las opiniones de todo el mundo, los gustos de todo el mundo. Yo a la larga no le puedo soportar. Más adelante, pasando capítulos, dice de Blasco, considerando que igual lo ha tratado muy duramente, y dice, con una muy clásica justificación de Baroja, ¿no? Muy zorra, ¿no? Muy zorra. Dice: se me dirá que no he visto en Blasco más que los lados malos, son los que advertí en él como persona. Puede ser que tuviera otros aspectos buenos, pero esos yo no los pude comprobar. Es un clásico. De Ramiro de Maeztu, el vitoriano, el articulista, escritor, diplomático, Ramiro de Maeztu, fusilado, por cierto, el pobre, por los republicanos en el 39. O sea, Ramiro de Maeztu era camarada de Baroja, incluso habían estado juntos de vacaciones, temporadas, en fin. Pues aquí, haciendo amigos, de Ramiro dice: Maeztu era un hombre cambiante, un hombre impulsivo. Creo que un psiquiatra lo hubiera considerado como un esquizofrénico. Y a mí como un maníaco depresivo. ¿No? Ya, pero... Claro que no hay que buscar entre gentes completamente normales, entre personas que se dedican a actividades tan poco productivas y prácticas como la filosofía y la literatura. Todos tienen su tara, son inadaptados, vanidosos, antisociales, etcétera, etcétera. Pero no habla en plural, él dice son inadaptados. Y una galería genial de tipos bohemios. Una galería de bohemios de los madriles, ¿no? Primero, Enrique Cornuti.
Enrique Cornuti era un archibohemio francés que por aquellos años pues, recaló por Madrid, afincado allí en Madrid. Deben de verse muy a menudo en los cafés con Baroja. Cornuti dicen que había sido muy amigo de Verlaine, incluso se decía que había tenido a Verlaine en sus brazos cuando murió. No se sabe si es verdad o no, pero dice de Cornuti: las ideas de Cornuti eran bastante absurdas, de un decadentismo feroz. Eso me gusta mucho, un decadentismo feroz. Cornuti parecía la inicial de una letra gótica. Era flaco, juanetudo, con los ojos torcidos y una perilla como de chivo. De Pedro Luis de Gálvez, un poeta sonetista brillante, pero sobre todo un bohemio enorme, ¿no? Pedro Luis de Gálvez dice: era un hombre absurdo, yo creo que de un tipo patológico. Y dice más adelante una cosa que tiene bastante gracia, ¿no? Que dice: Gálvez hacía la vida más desquiciada del mundo, aceptaba en su hogar a cualquiera. Si él se metía en casa de algún amigo, éste se podía dar por perdido. No había manera de echarle. Sin duda creía que esto era lo normal en la vida. El uno se quedaba en la casa del otro, el otro le quitaba la mujer, un tercero se quedaba con los hijos, etcétera, etcétera. Lo demás le parecía a Gálvez amaneramiento y rutina. Y luego dice de Gálvez, más adelante, dice: Gálvez tomó, esto lo hemos hablado alguna vez en la tertulia nosotros, Gálvez tomó durante la guerra civil, un aire terrible y de tipo capaz de cualquier cosa. Yo me he cargado esta semana a 200 hombres, decía. Y dudando de su obra, dice de Gálvez: Gálvez era perezoso como un turco y un alcohólico inveterado. Decía vagamente que él había escrito novelas que luego otros habían firmado y habían tenido éxito con ellas. No sé lo que habrá de cierto en esto. Otro superbohemio, archibohemio, el mitológico Alejandro Sawa, ¿no? No podía faltar aquí. Digo mitológico porque Sawa es seguramente pues el trasunto de Max Estrella, ¿no? De Luces de Bohemia, ¿no? Y una vida trágica. Dice de Sawa: este pobre Sawa, que escribió un libro de artículos titulado Iluminaciones en la sombra, qué poca luz tenía para iluminar nada. Y dice de Sawa: aunque yo no tenga ningún entusiasmo por su obra, me queda el recuerdo de haberle oído a él recitar los primeros versos, por primera vez los versos de Verlaine. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. En fin, que los había traído él. Y dice de Sawa: era en el fondo un hombre cándido, un tipo del Mediterráneo, elocuente y fastuoso, nacido para perorar en un país de sol. Y hablando de tipos meridionales y mediterráneos que parece ser que tanto disgustaban a Baroja, ¿no? Pues Gabriel Miró, ¿no? Un autor que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Todos hemos leído muchas cosas de Miró y delicioso. Sin embargo, es alicantino, ¿no? Dice de Miró, dice Baroja: parece haber salido de la Biblia con el amor a los perfumes, a los dolores, a la queja y a la resignación. Y dice de Miró también más adelante: es un escritor atildado, pero hay en él, para el público corriente, mucho enjuagarse en el estilo, mucho recrearse en la palabra, cosa que a la mayoría no nos interesa profundamente. Eso es algo para especialistas, para técnicos, no para el lector normal que lee un libro para entretenerse,
no para aumentar su vocabulario. Pero esto es una arbitrariedad como la copa de un pino, ¿no? Pues, como muchas cosas en Baroja, ¿no? ¿Por qué no va a poder ser, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sí, de Rubén Darío. Vamos a ver. De Rubén Darío, del padre del modernismo, ¿no? Del poeta nicaragüense, que le conoció en París, Baroja, en la época que Baroja andaba en París, estuvo en París, se conocieron allí. Y cuenta una anécdota que me ha encantado y dice Baroja, de Rubén Darío: un día me habló de que le había pasado una aventura rara con unos rusos nihilistas en una taberna de un barrio lejano. A él le habían tomado por ruso, pero Baroja desconfía. La cosa me pareció un tanto rara. El poeta Rubén Darío no tenía aire de ruso. Se veía en él al americano mixto de indio. Rubén me invitó a ir a la taberna. Fuimos en auto y a medida que hablaba comprendí que la aventura era un sueño de alcohólico. Llegamos a la supuesta taberna de los rusos y vi que era un cabaret inmundo en donde había unas mujeres gordas y desvergonzadas y unos jovencitos vestidos de marinero y con los labios pintados. Rubén se sentó a la mesa, bebió un vaso de licor y al poco tiempo estaba completamente atontado. Yo me levanté, salí, tomé un auto y me fui a casa. Y Baroja aguando la fiesta, como siempre, escandalizándose. Y bueno, Unamuno, don Miguel de Unamuno, aquí llegamos a lo mollar, a la enjundia, su bestia negra, Miguel de Unamuno, la bestia negra de Baroja. Aquí Baroja rajando sin piedad, sacando al aire las entrañas. Baroja diseccionando como el médico que fue. Dice de Unamuno: yo no tengo ningún motivo de antipatía personal contra Unamuno, pero cuando intento leer sus libros pienso que son como una venganza contra algo que no sé lo que es. Más adelante, con irónica destrucción: yo nunca me sentí contra él, únicamente no era partidario del sistema suyo de agarrar a cualquiera por su cuenta, de acogotarle, de atarle de pies y manos y convertirle en un oyente mudo. Creo que Unamuno tenía mucho de patológico en la cabeza, sobre todo un egotismo tan enorme que le aislaba del mundo a pesar de que él creía lo contrario. Más adelante, se creía todo. Era, sin proponérselo, filósofo, matemático, filólogo, naturalista, además de vidente y profeta. Más elogios, más alabanzas para Unamuno. Era un aldeano que sale del terruño y se hace rabiosamente ciudadano y adopta todos sus hábitos y sus procedimientos. Quiso primero ser un escritor español ilustre y después ser un escritor universal. Ya después de muerto, sin el brazo poderoso que sostenía el armazón de su obra, ésta se desmorona. Yo creo que el bagaje no era grande. Así lo pienso, sin entusiasmo y sin odio. Sus novelas me parecen medianas y su obra filosófica no creo que tenga solidez ni importancia. Ítem más. Yo creo que Unamuno no hubiera dejado hablar por gusto a nadie. No escuchaba. Le hubiera explicado a Kant
lo que debiera ser la filosofía kantiana, a Riemann o a Poincaré lo que era la matemática, a Planck su teoría cuántica y a Einstein la de la relatividad. Ya nos vamos haciendo una idea de cómo era don Miguel. Dice, al hilo de esto, no le hubiera indicado a Mozart o a Beethoven lo que tenía que ser la música porque había decidido que la música no era nada, que no valía la pena ocuparse de ella porque a él no le gustaba, que solo algunos tontos caían en ese lazo burdo de las notas. Y Baroja más adelante reflexiona, considera, pero no le cabe en la cabeza, ¿no? Dice, el gusto por la literatura de Valle Inclán lo comprendo en cierta clase de público. El de Unamuno lo comprendo menos. El público de Valle Inclán es el que ha sido entusiasta del decadentismo, del modernismo, de lo diabólico, de Dogherrilly, de D'Annunzio, de Oscar Wilde, un poco de Baudelaire, princesas, marquesas, salones, títulos, estatuas, todo un poco falso, pero esta admiración ha existido siempre. Ahora, el público de Unamuno ya no lo comprendo. Sus novelas son pesadas deliberadamente, no tienen interés psicológico, ni dramático, ni folletinesco. Muchas veces parece que están escritas para molestar al lector, no solo al lector amanerado y rutinario, sino a todos. Y continúa dando a izquierda y a derecha. Valle Inclán también tenía egotismo, pero no era nada al lado del de Unamuno. Una anécdota antológica, ¿no? Entre Baroja y Unamuno, genial, una anécdota impagable. Cuenta Baroja que fue un día al café y dice, me encontré a Unamuno y me preguntó, ¿tiene usted algo que hacer esta tarde? No, nada, le respondí. Entonces le voy a leer un capítulo de una novela mía titulado Amor y Pedagogía. Bueno, dije yo. Y dice Baroja, la lectura de un capítulo se amplió a 2, luego a 3, luego a 4, y me leyó casi todo el libro, excepto una parte final que no había terminado aún. Y Baroja dice, el pobre Cándido, esto me pareció verdaderamente abusivo y ofensivo. Un poco más adelante, Baroja refiere otra anécdota, esta posiblemente apócrifa, pero que es muy ilustradora del carácter de Unamuno. Se contó que cuando el rey de España otorgó la cruz de Alfonso XII, Unamuno se presentó en el palacio con su indumentaria habitual y le dijo al monarca, vengo a presentarme ante su majestad para darle las gracias por la cruz de Alfonso XII que me ha otorgado y que me la merezco. Es extraño, dicen que replicó el rey más o menos asombrado. Las demás personas a quienes he concedido la cruz me han asegurado que no la merecían. Y tenían razón, contestó Miguel. Baroja aclara que esta anécdota que se contó por entonces es completamente falsa. Una pena. Aún así, pero opina con malicia, que evidentemente está muy bien inventada, ¿no? Así que nada puntada sin hilo. Bueno, aquí nos vamos haciendo un poco más localistas ya. Vamos a ver, no sé... Esto... Estos audios de Atarache, de Tardes, que me gustan mucho en la mascarada. Están bailando. Bueno, esto viene a cuento porque íbamos a hablar de José María Salaverría. Íbamos a hablar de José María Salaverría, que, como sabréis muchos, es
un donostiarra. 1873, o sea, igual que Baroja, un año más. Un año menos, perdón. Articulista, viajero, donostiarra. Él escribió en todos los periódicos de la época aquí, en Madrid. Pues bien, este José María Salaverría, que nos queda una calle en Amara Nuevo. Dice de José María Salaverría, del cual eran amigos, dice, tenía, como muchos escritores, una hiperestesia para todo lo que rozara la fama, el nombre y lo demás, disfrazada con una supuesta benevolencia. O sea, que está descorriendo como antes el velo de los ojos. Corpus Varga decía que Salaverría era una lata de odios en conserva. Dice, Salaverría tenía la preocupación de la figura. Este escritor parecía lo que había sido, un delineante de la Diputación, que había que verle en la ventanilla de una oficina. Baroja, el implacable. Y luego dice, Salaverría tenía el arribismo de la gente de las ciudades nuevas como San Sebastián, llegada recientemente del campo. Para personas así, los éxitos oscuros de un escritor, de un investigador, no significan nada. La cuestión es brillar, brillar entre chóferes y cocineras. Y aquí cuenta, para seguir un poco el hilo, cuenta la anécdota de la calle de Polluelo o Puyuelo, porque lo he visto escrito de las dos maneras, Polluelo, Puyuelo, que Baroja refiere que él de niño tenía la creencia de que había nacido en la calle del Polluelo o Puyuelo, solamente es Puyuelo porque viene de Puyo, Puyuelo en plena parte vieja, y que se quejaba ante su madre de que por qué había nacido en una calle tan estrecha, tan húmeda, tan siniestra, como era la calle del Puyuelo, ¿no? Su madre le aclaró que no, que él había nacido en un hermoso inmueble de la calle Oquendo, como todos sabemos. Además, entonces no existía, por cierto, ni el Victoria Eugenia ni el María Cristina. Estaba el río enfrente y... En fin, pues él dice de esa calle de Puyuelo, él rememorando, habla de esa calle de Puyuelo y dice, la calle Puyuelo, que luego han tenido el mal gusto de llamarla calle Don Fermín Calvetón, que era un político mostrenco y vulgar. Pues que le quiten la calle a Fermín Calvetón. Así que ya sabemos que era un político mostrenco y vulgar. Y bueno, algunos músicos, como Federico Chueca, que es lo que estamos escuchando desde que las breves cositas que hemos puesto, es de Chueca. De Chueca dice, de todos los músicos españoles de su época y de los anteriores, el que más me ha gustado ha sido Chueca. Así que Baroja se siente espléndido por una vez. Paga la ronda y dice, el que más me ha gustado ha sido Chueca, nada que objetar. Pero, sin embargo, de los otros músicos hace un repaso. Dice, Ruperto Chapí era verboso y gesticulante. Tomás Bretón era muy vulgar. José Serrano era un compositor de una ramplonería desagradable. Amadeo Vives, sabio pero poco inspirado. Así que ya vemos que Chueca bien, pero hasta ahí. Y luego hay una anécdota muy graciosa de Felipe Pérez y González. Bueno, es graciosa, me ha llamado a mí la atención porque me he sentido identificado un poco. Felipe Pérez y González fue el libretista de Chueca para La Gran Vía. Fue un exitazo, popularísima, La Gran Vía. Y el libreto, las letras, las había escrito Felipe Pérez y González, a quien le solía ver en el círculo, se solía cruzar con Baroja en el Círculo de Bellas Artes. Y dice Baroja, de Felipe Pérez y González, del libretista, dice, no tenía mucha amistad por Chueca y le molestaba que el músico pusiera letra suya a las canciones que pasaban luego como del autor de la obra. Claro, esto me suena a mí, ¿no? Claro, siempre el letrista se queda en segundo término. Del bardo de Urrechu, de Iparraguirre, por coger un poco local y Madrid,
Dice, en cuestión musical, los donostiarras tampoco han comprendido a Iparraguirre, no le han celebrado. En cambio, han hecho una estatua en uno de los mejores sitios de San Sebastián, a Usandizaga, que hizo una zarzuela vulgar, ni mejor ni peor que cualquiera. Igualmente, han desestimado a Billings y le han dado su nombre a una callejuela. Son consecuencias estas de la cursilería de la época moderna. Él se refiere al busto de Usandizaga, es esa columna que hay en la Plaza de Guipúzcoa, que es un busto sobre una columna, y al pie de la columna hay una figura femenina alegórica de la inspiración. Hoy en día está un poco renegrida, con líquen, así un poco entre árboles, un poco. Pero ya vemos que, según Baroja, Usandizaga hizo una zarzuela vulgar, ni peor ni mejor que cualquiera, ¿no? Así que van cayendo mitos aquí, uno tras otro, ¿no? Aquí una arbitrariedad temeraria de Baroja que me encanta, ¿no? Estas cosas que dice él, ¿no? Esto es pura arbitrariedad. Dice, de los aficionados a la música, dice, así como la mayoría de los aficionados a la pintura y a la escultura son chamarileros y judíos disfrazados, los aficionados a la música son en su mayoría gente un poco vil, envidiosos, amargados y sometidos. Es genial. Dice de los artistas, en general, ¿no? Dice, se ha inventado el mito del artista y probablemente hay gente que supone si no será más digno de consideración un pintor moderno o un acupletista que el descubridor de una vacuna o de la penicilina. ¿Qué tabúes más ridículos se ha inventado esa gente mediocre que se cree extraordinaria? Gaudí, yo no quisiera vivir en una de esas casas que tiene las puertas parabólicas y los balcones torcidos y las ventanas irregulares. No quisiera, me parecería que me había vuelto loco o que me encontraba preso de los ensueños de una digestión difícil. De Picasso. A Picasso le tendrán que llamar pintor académico, impresionista, fierista, negroide, africano y oceánico y cubista. Son muchas clasificaciones para una sola persona. Picasso quedará en la historia de la pintura moderna como un tipo raro. Y luego aquí Baroja, el descreído. Creer que Picasso ha descubierto algo como Einstein o como Planck me parece muy cándido y muy inocente. De Sorolla, de quien fue muy amigo suyo también, dice Sorolla. Sorolla tenía gran fama como pintor y por su estudio desfilaban aristócratas y personajes de fama. El hombre era, por lo menos así me lo pareció a mí, bastante roñoso. Algunas tardes me convidó a tomar té en el estudio y él mismo me ponía el azúcar en la taza para que no cogiera yo demasiado. En una época en que el azúcar no valía casi nada. Genial. Y dice, yo pienso que Sorolla era de los mejores pintores de la época, pero a mí eso no me interesa mucho. Sorolla y Zuloaga eran por el estilo, artistas de receta, con una técnica mejor o peor, pero sin espíritu. Una diatriba violenta contra las vanguardias y contra el cubismo. Una exposición de cuadros cubistas o expresionistas no hace efecto ninguno, dice Baroja. Todo es mentira. El pintor sabe que lo que expone es una farsa. El público comprende que aquello no es nada auténtico, ni pensado, ni sentido, pero se acepta la mixtificación y se sonríe como diciendo, estamos en el secreto. Creer que Breton, Picasso o Dalí son monstruos de inteligencia que van a aclarar el mundo interior y exterior es una pobre entelequia de buenos burgueses, de cabeza pesada y de señoras que se creen a la moda.
el buen burgués que no ha discurrido nunca en la vida más que de una manera práctica, cree que ver un cuadro extravagante de estos es como comprender a Kant o a Einstein, y la tontería corre por el mundo. La tontería corre por el mundo. El único descubrimiento que han hecho estos pintores modernistas es que el público no entiende nada de nada, ni aún de pintura, que es como esos animales voraces que lo mismo tragan un pedazo de carne que una piedra. Y bueno, vamos a ir poco a poco acabando. Yo pondré esto, por ejemplo. Esto me encanta. Bueno, ¿de quién? Esta cosa que, bueno, es como una broma a mí mismo, ¿no? Dice, de los cantantes parece, no sé. Es casi siempre vanidoso y vulgar, no puede vivir sin elogios, sus doctrinas no valen nada, lo que se llama opinión pública enloquece a los jóvenes y anda preparando gestos y actitudes para buscar el aplauso de la galería. Son casi siempre esclavos de la fama, de la opinión de los demás y de la populachería. ¿Os parece que habla de mis colegas de la farándula, de los músicos, de los cantantes? Pues no, está hablando de los políticos. Y ya, para acabar con las citas, pues claro, lógicamente pues de sí mismo. Vamos a ver cómo se justifica Baroja a sí mismo. Ya veremos con qué candor angelical se justifica. Dice de sí mismo: a mí me han reprochado el tener mal carácter, pero no creo que lo tenga tanto. Más adelante: puede que en mis ideas haya sido un poco fauno, pero lo que es en mi vida no lo he sido. Más adelante dice: también me han acusado de ser un poco bárbaro. Es posible que sea cierto. Y sigue diciendo: a mí me han tomado por un hombre duro y frío. No creo que sea cierto. Yo siempre he tenido gran preocupación por la amabilidad y la cortesía. Luego se define y repasa un poco y dice: creo que no he estado nunca en un partido de fútbol. Corridas de toros he visto una de chico y no me gustó nada. En teatros hace más de 30 años que no he estado. Y de cine sonoro creo que no conozco más que una película, El desfile del amor, y fui a verla por compromiso. Y ahora aquí el Baroja más descreído, más pesimista, ¿no? Sobre el trabajo y la labor, ¿no? Este párrafo me ha gustado. Dice, pero hay muchas paradojas, porque Baroja dice una cosa y la contraria, muchas veces. Dice: yo no creo gran cosa en el trabajo y en la paciencia de la labor literaria a lo Flaubert. En la pintura la técnica tiene mucho más valor. Yo supongo que en la literatura no se aprende nada y que lo que se aprende vale poco. Y para terminar las citas, pues una descripción memorable de sí mismo que me parece para enmarcar. Dice: soy un fauno reumático que ha leído un poco a Kant. Esto me encanta, ¿no? Soy un fauno reumático que ha leído un poco a Kant, ¿no? municipio regar, no quiere el municipio regar, a que no se les haga
Como vemos, pues Pi Baroja no era un hombre fácil, ¿no? Tenía, ya lo vemos, un carácter selvático, un carácter astringente, ácido, como el solo. Tenía, es verdad, resentimiento por las acusaciones de que había sido objeto, muy duras, ¿no?, de mal escritor, que era un escritor que escribía la remanguillé, ¿no?, sin importarle la sintaxis o, ¿no?, la gramática, las concordancias, como que lo dejaba despreocupadamente, ¿no? Pero esto no era así, ciertamente no era así, porque Baroja tenía muchas preocupaciones estéticas, ¿no? Y había reflexionado largo y tendido acerca de la teoría de la novela, ¿no? Y esto puede verse reflejado en un prólogo que os aconsejo, ¿no?, que es un prólogo que está al frente de su libro La nave de los locos, un prólogo muy famoso, ¿no?, en el que Baroja contesta a Ortega y Gasset y le expone con cierta amargura su propia arte poética, digamos, su oficio de novelista, ¿no? Y porque él había tomado esa decisión, ¿no?, de no andarse con antirretórica, ¿no?, de no andarse con retóricas, de dar prioridad a la acción, a los diálogos vivaces, al párrafo corto, como sabéis. Y ahora vemos que Baroja, pues, tenía razón, ¿no?, que vemos que ha triunfado sobre todos aquellos que criticaron en su momento, ¿no?, y que sus historias, parece un tópico, pero es verdad, que sus historias perduran y no se hacen viejas. Y que leer a Galdós, ¿no?, sentimos al leer a Galdós, yo he sido un lector, vamos, adicto a Galdós, pero es verdad que las novelas de Galdós huelen un poco a naftalina, ¿no?, a armario cerrado, ¿no?, que tiene su encanto también, pero huelen un poco al alcanfor, que Palacio Valdés, que José María Salaverría han sido olvidados, cierto, Blasco Ibáñez casi también, o se lee muy poco, que Unamuno no interesa casi, que sus novelas realmente son flojas y su filosofía pues tampoco es muy importante, que los vanguardistas han dejado, como él decía, muy poca cosa, cierto, que las vanguardias muchas veces son pues un relámpago entre dos oscuridades, ¿no? Pero sentimos que al leer a Baroja, que Baroja es muy diferente. Y bueno, sin ponerme sentimental, pues que igual mi sobrino que está aquí enfrente de mí, pues que igual un día, pues se entusiasmará con Santi Andía, con Zalacaín el aventurero, con Aviraneta el conspirador, con Elizabide el vagabundo, con el capitán chimista, con Silvestre Paradox, o con todos los tipos pintorescos y extravagantes de todas sus novelas, ¿no?, del laberinto de las sirenas, del gran torbellino del mundo, con los bajos fondos de Aurora Roja, de Mala Hierba, de La Busca, en fin, centenares. O que quizá cuando sea más mayor, igual quizá también comprenda ese término tan barojiano, ¿no?, de la inanidad, ¿no?, que junto con mixtificación, yo creo que son las dos palabras favoritas de Baroja, ¿no?, inanidad y mixtificación, ¿no? La inanidad de la vida reflejada en Andrés Hurtado, ¿no?, del Árbol de la Ciencia, o en Laura, o en Susana, o en Los absurdos cazadores de moscas, y tantísimos personajes extravagantes, como digo, de sus más de 70 novelas, si no me equivoco, ¿no? Amén de obras de teatro, de libros de poesías, que los tiene, y bueno, en fin, que Baroja es nuestro contemporáneo, que es muy difícil pensar que nació en 1872 y que, ¿cómo es posible? Parece de ahora, ¿no?, que es nuestro contemporáneo, y que, por decirlo de una manera muy cursi, Baroja es inmortal, y que viva Baroja. Y un poco a modo de... Y bueno... El día menos pensado pasa una barbaridad. Me parece que ni los rabos quedan de la sociedad.
No, os iba a decir a modo de epílogo, ahora lo dejamos, a modo de epílogo que Baroja, que no era tan escéptico ni tan ultramontano como parece, como nos quiere hacer creer, tomó muy en serio aquellas recriminaciones de la sobrinita que le diera en el parque, ¿no?, del Retiro, aquella mañana, que le dijo: ¿por qué hace usted sismografía? Se lo tomó muy en serio, ¿no? Y para complacerla, Baroja emprendió un libro teorizante, un libro pedagógico, un tratado de estética de nada menos que 200 y pico páginas, que formó el tomo quinto de sus memorias. Ese volumen se titula, es muy recomendable, se titula La intuición y el estilo. Así que Baroja vemos que también podía ser un cuco, como le interesaba, ¿no? Os lo recomiendo. Y eso es todo. Haremos de carne humana la estatua de Robespierre para que sirva de ejemplo el martiraje. Y haremos 200 partes del oro de la nación, la una para vosotros y el resto para un servidor. Gracias a Rafael por la locución, este conglomerado de insultos. Viva la bagatela, es eso. Es un poco tarde, pero siempre solemos abrir una ronda de preguntas por si alguien tiene algo que preguntarle Esto no estaba en al el... invitado especial, al susodicho, o solo por deferencia. En este Solo voy a responder monosílabos. Pues, No, ¿verdad? Pues ahora nos tomamos un vino, ahora. Pues recordaros que seguimos con este ciclo y la siguiente invitada será Lorea Aguirre y el libro que ha elegido es Historia Universal de Paniceiros de Xoán Bello, escrito originalmente en bable, en asturiano, y que estará el 28 de mayo. ¿Vale? Y eskerrik asko.